Adorni finalmente no llegó a los 16avos de final, no clasificó como uno de los mejores terceros, podríamos decirlo de esa forma, era el tercer jefe de gabinete de este gobierno que con 4 bate récords. No hubo ningún gobierno desde que se creó la institución del jefe de gabinete que haya cambiado tantos. Y te digo que si salís a juntar, ahora están tan de moda las apuestas, a ver quién pone un mango, porque Adorni llega intacto al 10 de diciembre del año que viene, no sé si va a haber muchos valientes. Pero bueno, lo cierto es que finalmente esperó a que falten minutos para un partido de la selección nacional para publicar su carta de renuncia. Había publicado, ¿se acuerdan?, su declaración jurada justo antes del comienzo del Mundial. Ahora esperó a un partido de la selección para renunciar. Gracias por su confianza, presidente, ha sido un verdadero honor. Fin. Y una carta que le da enumera todos los delitos que se le achacaron y algunos que ni siquiera se le habían acusado. Era como que si quisiera recordar, ¿no? Hacer un checklist. Se pone en el lugar de víctima, obviamente, dice que se metieron con su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una parte que me resultó muy particular porque dice, a pesar de estas circunstancias, me enorgullece ser parte de este camino, haberlo acompañado en cada logro. Me alegro haber estado al lado suyo, al lado de la secretaria general de la presidencia, Karina. Pilar fundamental de cada paso que hemos dado. Y acá, esta es la parte. Esta es, también, como sabe, he cumplido a rajatabla y hasta el último día aquel pedido especial que me hizo aquella noche en la Quinta de Olivos, minutos después de ofrecerme asumir como jefe de gabinete de ministro de su gobierno. ¡Charán! ¿Qué pedido, Manuel? Yo, como digo siempre, vi muchas películas. Estoy influenciado por la novela policial también. Pero me suena a que está diciendo, miren que puedo hablar, ¿eh? Si no, ¿por qué mencionás un misterioso pedido hecho en privado, a la luz de las velas, mientras crepitaba el... No, bueno. No sé, ahí alguien en algún momento nos va a tener que contar toda esa historia completa. En lugar de Manuel Adorni entró Santilli, al que, como sabrán los oyentes de este programa, en la política le dicen camiseta de los Lakers, porque a veces es un poco más violeta, a veces es un poco más amarillo. Y no se sabe muy bien ahora de qué lado está. El PRO lo felicitó como si fuera alguien propio. Después que un jefe de gabinete no sea del mismo signo político del presidente es raro, con lo cual me imagino que la Libertad Avanza también lo toman como tal. Lo cierto es que en un maravilloso hallazgo periodístico descubrieron que mientras entraba a la Quinta de Olivos, el nuevo jefe de gabinete, Diego Santilli, venía hablando por teléfono con un tal Mauri. Santilli es el nuevo jefe de gabinete y hubo un detalle interesante. Ahí estamos viendo el auto de Santilli. ¿Y por qué enfocamos el auto de Santilli por dentro? Julieta Echevarría, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Rolo? Buenas noches. Lo enfocan por dentro porque justamente la última comunicación que tuvo Diego Santilli antes de ingresar a la Quinta de Olivos fue que en la pantalla del auto aparecía un contacto que se llamaba Mauri. ¡Ay, Mauri! ¡Qué conmovedor! ¿Estaba hablando con Mauri Macri? Antes de entrar. Bueno, podría ser Mauricio Pochettino, yo qué sé. Hay que ser bien pensado. O no, podemos asumir que estaba hablando con Mauricio Macri, que de hecho se encargó luego en un tuit de dejar en claro que Santilli le había avisado a él antes de ir a reunirse con Javier Milei. Hoy hablé con Diego Santilli previo a su reunión con el presidente. Me dijo que iba a ser designado como nuevo jefe de gabinete, celebró esa decisión, confío, etcétera, etcétera, etcétera. Básicamente diciendo, Santilli todavía me reporta a mí. Y si uno se pone a pensar y a mirar en detalle, la verdad es que cuesta encontrar hoy
en el gobierno, en las primeras y segundas líneas del gobierno de Milei, dirigentes que no tengan un pasado en la experiencia del PRO, de Juntos por el Cambio. Tienen tienen la jefatura de gabinete, tienen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Seguridad. Ahora, no le pregunten al Milei del pasado qué opinara de esto, porque si no la respuesta seguramente sería una cosa así. Lo último que voy a hacer, si soy presidente, es rodearme de ladrones inútiles, obsecuentes, que formaron parte del gobierno fracasado del ingeniero. Sigan soñando y especulando, todavía no acertaron ningún pronóstico. Esto de marzo del 23. Bueno, 3 doritos más tarde tiene el gobierno fácilmente infiltrado por el PRO. ¿O no? Lo vamos a charlar en un rato, es un lindo tema para charlar acá en la mesa. ¿Está el gobierno de Milei infiltrado por el PRO? ¿O ya no existe el PRO y es todo la libertad? Bueno, no sé, ahora en un rato lo veremos. Pero hasta en el exterior ya se ven las costuras del fenómeno barrial. Hoy salió una nota muy dura en Bloomberg que dice: Javier Milei nombra a un experimentado político argentino a quien una vez insultó abiertamente en la campaña electoral para que se convierta en el cuarto jefe de gabinete de su gobierno asediado por escándalos de corrupción. Hay que decir que si solamente lo insultó una vez, eso de alguna manera lo pone en ventaja con otros ministros de su gabinete a los cuales Milei insultó muchas veces. Ahora, lo que no va a poder seguir diciendo este gobierno es que no es casta, porque cuesta pensar en alguien más casta que Diego Santilli, que se dedicó a la política toda su vida, que es un político profesional, que tiene diálogo con muchísimos sectores, con todos los sectores, y que en la primera nota que dio después de ser designado como jefe de gabinete, dio cuenta de esa habilidad política que tiene cuando le preguntaron justamente por la cuestión del liderazgo de Macri, de Milei, etcétera. Ajá. ¿El vínculo con Macri y Milei se puede restituir o lo ves de brazos caídos eso? Y si es cierto que hablaste con Mauricio o no. Sí, hablé. Y obviamente yo soy una persona muy respetuosa y mantengo mis conversaciones en el ámbito de la conversación que mantuve. Pero, mira, acá habemos personas que queremos que la Argentina salga para adelante. Y yo creo que estoy convencido que Macri es de las personas que quiere que la Argentina salga para adelante. Y el liderazgo hoy, claramente y contundentemente, de Javier Milei, que ganó las elecciones, que la volvió a ganar y que si Dios quiere, y por lo menos es lo que a mí me gustaría, es que vuelva a reelegir para que el cambio de la Argentina continúe y crezca por décadas, porque es la única manera que tenemos de salir de la situación en la que llegamos en la Argentina, ¿no? Bueno, podrían probar primero creciendo por meses, ¿no? Antes de tratar de crecer por décadas, porque hasta ahora creo que no pegaron 3 meses seguidos de crecimiento. Pero bueno, el punto, por lo menos para mí, es que a esta altura del partido ya no importa tanto de quién es el liderazgo. Si de Milei, si de Macri, si de Bullrich. Se pueden ir pasando el mango incluso, porque lo que importa es ese rumbo, esa idea de que la Argentina tenga determinada dirección económica y política y que no haya voluntad capaz de cambiarla. Digo, en el fondo son piezas intercambiables los ministros de aquel gobierno con los de este, los del PRO con los de la Libertad Avanza, con los radicales, etcétera, etcétera, etcétera. Porque responden todos al mismo sistema de intereses, a la misma lógica. Por eso yo no sé si es tanto que el PRO colonizó a este gobierno como que se blanqueó lo que este gobierno siempre fue, aunque por un momento intentaron venderse como otra cosa, y vaya si hubo quienes compraron. Que es una versión más de
la derecha gorila reaccionaria, antiindustrial, y en algún punto, hay que decirlo, ya a esta altura del partido hay suficientes argumentos, anti-Argentina, porque están entregando el país. Esas son las leyes que se siguen aprobando, aunque al gobierno le vaya mal, lo que no cuestiona esta oposición responsable, racional, o pónganle el nombre que quieran. Responden todos a la misma lógica. Algunos podrán hacerse los enojados, otros estarán más cerca, se acomodan a lo que necesitan sus patrones. Pero a la larga, lo que manda es el rumbo, eso los conduce. Mantener el rumbo. Son los rumbistas, le podríamos decir. Y ahora, a diferencia de lo que parecía hace un mes, porque la política argentina siempre es muy dinámica, están todos ordenaditos, están todos juntitos. Da la sensación de que esta jugada de incorporar a Santilli en el gobierno le quita margen a la idea de el PRO por afuera de la Libertad Avanza, que era parte esencial de cualquier proyecto de romper, de partir, ya sea de Bullrich como de Macri. Necesitaban que estuviera ahí el PRO, que estuviera el UCR y demás para darle cuerpo a la ruptura. Con el PRO adentro eso queda de alguna manera clausurado, lo cual no significa que el candidato vaya a ser Milei, puede haber otros. Pero pareciera que sea quien sea el candidato, ahora en un rato volvemos a eso, están todos juntitos, ordenaditos, para defender el rumbo. ¿Cuál es ese rumbo? Bueno, hoy Milei tuvo una frase que es bastante clara respecto a cuál es el rumbo. Logramos acá inocencia fiscal, el acuerdo Unión Europea-Mercosur, acabamos de resolver el tema de los holdouts, sacamos modernización laboral, sacamos inocencia fiscal, sacamos la ley de glaciares, hicimos la baja de la ley de imputabilidad. ¿Cómo? Digamos, son cosas que ni gobiernos militares lograron hacer. Y la hicimos nosotros en 3 meses. Bueno, ni gobiernos militares, dice Milei, que también estuvo hoy junto con Flavio Bolsonaro, candidato opositor en las elecciones que va a haber en octubre de este año en Brasil, hijo de Jair Bolsonaro, para que se entienda cuál es el rumbo que propone. Milei, Bullrich, Macri, Santilli, todos parte de una misma casta. Y que en términos económicos tiene consecuencias muy claras, que como decimos siempre acá, no son efectos secundarios no deseados, no son problemas surgidos de la implementación, sino que son exactamente lo que vinieron a hacer. Vamos a ver unas placas que preparó Martín Barrionuevo, senador de la provincia de Corrientes, que siempre aporta datos muy interesantes para la discusión. El costo de la informalidad. Cuanto más ganan los trabajadores formales respecto de los informales, y ahí muestra cómo hay una enorme diferencia en un asalariado formal y uno informal, casi el doble. Un asalariado formal gana 1,8 veces más que el informal. Un independiente formal gana 3 veces más que un independiente informal y en promedio más que duplica lo que gana un formal respecto a un informal. Sabemos, lo venimos contando acá, que se están perdiendo muchos más puestos de trabajo y empleos formales que informales, y que los pocos que se crean son informales y de peor calidad y con peor salario. Tenemos una placa más para ver si el costo de reemplazar trabajadores formales por informales. El promedio del trabajador formal es de un palo 400, el de un informal es de 660.000, casi el 60% de los informales gana 750.000 pesos, solo el 15% gana más de 1 millón de pesos al mes. Y esto tiene un efecto, y es el efecto de una sociedad donde se va licuando cada vez más la clase media,
donde van a quedar unos pocos ricos y muchísimos pobres. Lo estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país, además. La ciudad de Buenos Aires con más ricos y pobres y con menos clase media. Esta nota de Clarín. Hay más pobres, indigentes y ricos, se achica la clase media. La pobreza en la ciudad de Buenos Aires subió del 19,9 al 21,1 de las personas el último año. Son unos 40.000 personas más en la ciudad más rica del país. Mientras que la indigencia pasó de 190.000 personas a 274.000 personas. Es un crecimiento inmenso, inmenso. Estos son datos oficiales del Instituto de Estadísticas y Censo porteño. El aumento se explica en parte porque personas que eran pobres pasaron a ser indigentes y en paralelo, y esta es la clave de esta época, el sector más rico creció del 10,8 al 11,6 y la clase media se redujo del 48,6 al 47,2. Hay muchos datos en este informe que es muy bueno. La pobreza por hogares subió 2 puntos, son 30.000 hogares que se incorporaron a la pobreza en la ciudad de Buenos Aires. La indigencia por hogares también creció en una cantidad muy similar, del 4,1 al 6,8%, pero en total estamos hablando de 37.000 hogares. En la zona sur de la ciudad la tasa de pobreza es mayor, llega al 24,9%. Y el 34% de los chicos de menos de 17 años vive en hogares pobres. Estamos hablando de casi 250.000 de niños en la ciudad más rica del país. Bueno, vamos a seguir con otra nota del Destape también que da cuenta de este mismo fenómeno desde otro ángulo, porque cuando tenés 20 datos distintos que todos te describen el mismo fenómeno, es más difícil pensar que lo que hay es un engaño de estadística o una mala lectura. Crece la venta de autos de lujo, pero cae la industria automotriz. Caramba. Así lo muestran datos oficiales de la Cámara de Concesionarias luego de la exención de impuestos a los vehículos de alta gama dispuesta por el gobierno en marzo. Y sí, claro, si vos le bajás los impuestos a los vehículos de alta gama, ¿qué va a pasar? ¿Se va a empezar a vender más fideo en el Chaco? No. Se va a empezar a vender más vehículos de alta gama y el vehículo de alta gama es importado. Entonces, ¿qué va a pasar con la industria nacional? Sobre todo si el que compra un auto para laburar ya no lo puede mantener. Es récord el patentamiento de motos en este momento. ¿Por qué? Y porque es carísimo tener un auto y es carísimo usar transporte público. Entonces la gente va y se compra la motito. Bueno, en este contexto, y como decíamos, con un oficialismo que está logrando volver a encuadrarse, volver a organizarse para llegar al año que viene más o menos armado, la oposición sigue con discusiones bizantinas, con discusiones artificiales, con discusiones que no hacen ningún tipo de favor a los problemas de la mayoría de los argentinos. La que habló hoy a la mañana es la secretaria general de la Cámpora, Lucía Cámpora, justamente, diciendo que si la candidata no es Cristina, no hay plan B. Si no pudiera ser Cristina Fernández de Kirchner, eso es una pregunta que le hicimos a Oscar Parrilli en este mismo espacio. ¿La elección va a estar viciada de nulidad? ¿Va a haber que encararla desde la perspectiva de ustedes como una elección donde no haya un candidato si Cristina no puede ser? Es decir, ¿cómo es la operatividad de esa falta de legitimación que va a tener la próxima elección en caso de que Cristina, como hoy por hoy la cuestión jurídica indica, no vaya a poder ser parte? Le pido mucha síntesis porque estamos con poco tiempo y ver si podemos cerrar con un par de conceptos, pero me interesa saber eso. ¿Cuál sería la operatividad para esa elección? Mira, si Cristina no puede ser candidata, la elección va a estar viciada, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque efectivamente si la presidenta del principal partido de oposición y la principal referente opositora, sí, que es lo que es Cristina, a pesar de que algunos se ilusionen con la idea de jubilarla,
Si no se puede presentar a elecciones, bueno, la elección va a estar viciada por eso. ¿Y no ahí porque cuál es el digamos curso de nosotros. acción? ¿Cuál debería ser el curso de Bueno, acción del principal partido de oposición? Nosotros vamos a militar para liberarla. Y yo no estoy dispuesta como militante política a que me digan si eso se puede o no se puede hacer y a que empecemos a pensar los planes B que nos quiere digitar el poder económico. Yo soy peronista, conozco la historia del peronismo, entiendo que las... Es decir, no se plantea una campaña electoral. electoral hasta que Cristina no esté libre, sería más o menos... no hay forma de planificar una campaña electoral sin Cristina libre. Para pensar en una campaña electoral, primero hay que pensar en liberar a Cristina y para la campaña falta un año. Yo... Como diputada nacional Lucía Cámpora, por ejemplo, entre otros diputados, digo, si no habría que cuestionar todo el funcionamiento del Congreso, entramos en un territorio muy pantanoso, y no porque no haya que luchar para que Cristina no esté presa y no esté proscripta, porque ese no es un problema solo de Cristina, sino de todo el país. Pero justamente por eso también, porque lo tenemos que pensar esto desde una perspectiva política, desde una perspectiva nacional, desde una perspectiva de qué es lo que va a pasar con los 50 millones de argentinos, podemos darnos el lujo de quedarnos en una posición testimonial. Bueno, esto no es justo, entonces por lo tanto no participo, porque los otros también juegan. Y sí tienen un plan B, un plan B, un plan C, un plan D. El plan A es Milei si llega, el plan B es Bullrich, otros salieron a medir a Macri, a Brito. Ahora ya hay quienes se entusiasman diciendo, bueno, puede ser el Colo, si le va bien, ¿por qué no? Digo, tienen plan B, C, D, E, F. Y cuando elijan a uno de todos esos, el resto se va a alinear detrás. Antes de las PASO, después de las PASO, si hay PASO, ahora el gobierno está diciendo tenemos los votos para que no haya PASO. Los rumbistas se van a ordenar. La oposición, ¿qué va a hacer? Seguir dividiéndose, seguir rompiéndose. Es el manual de los ingenieros del caos. Fragmentar a la oposición y unificar a la derecha detrás de un liderazgo fuerte. Y 2 más 2 da 4. Es una receta que le sirve solamente a los rumbistas, a los que quieren mantener el rumbo, sin importar si después está Milei, está Macri, está Bullrich, está Santilli, si el cartelito es violeta, es amarillo, es celeste. Y ni siquiera se trata de lo que vaya a pasar en las elecciones en 1 año y medio, que es bastante importante igual, ¿eh? Porque si no lo sacás en las próximas elecciones, queda muy lejos todo lo que viene después. Las elecciones mismo quedan muy lejos. Ahora es necesario poner un freno. Es necesario poner un freno por las cuestiones que venimos relatando acá y que tienen que ver con las cesiones, con la entrega, con las leyes hechas a medida de los supermillonarios y de los grandes capitales locales, que ceden soberanía que luego no se va a poder reclamar porque también difieren en otros lados los tribunales para mediar en caso de un conflicto, permiten que se ejecuten tierras en nombre del progreso. Pero además, como si no fuera suficiente motivo frenar ese proceso de entrega del mar argentino, de las Malvinas, del río Paraná, de nuestros recursos estratégicos. Hoy hay media docena de gobernadores y varios cientos de intendentes del peronismo o de sectores cercanos al peronismo en todo el país, a los que todos los días van decenas y cientos de vecinos a golpearles la puerta a decirles los problemas que tienen. Problemas que por supuesto nosotros sabemos, surgen de la Casa Rosada, surgen del Ministerio de Economía, de los recortes de la motosierra, de la licuadora y la mar en coche.
Pero el vecino que ya no consigue los medicamentos se los va a pedir al intendente, no se toma un avión hasta Aeroparque y de ahí el colectivo hasta la Plaza de Mayo para ir a golpear la puerta. No, se lo pide al intendente, se lo pide al gobernador. Y hoy hablé con un intendente que me decía, mira, si no hacemos algo, vamos a perder todas las elecciones, no solamente las nacionales, como pasó el año pasado, en las cuales el peronismo supo de alguna manera hacerse fuerte en las elecciones locales, en las municipales, en las provinciales y después perdió las nacionales. Me dice, vamos a perder en todos lados. Vamos a quedar como la UCR después del 2001. Porque la gente nos está pidiendo, por favor, que los ayudemos a solucionar sus problemas y lo único que ven son dirigentes discutiendo por cargos. Esto, insisto, me lo dijo hace un rato un intendente de una localidad bonaerense, no del conurbano. Y la verdad es que es un sentimiento cada vez más amplio ese. Se podrán enojar cuando lo decimos, mandar a los trolls. Pero si realmente piensan que el problema es que de repente muchísimos de los que estuvimos juntos codo a codo en los últimos 20 años nos volvimos locos, o a lo mejor no se están haciendo las cosas bien. Vamos a escuchar un videíto más antes de empezar a charlar con la mesa, que es justamente un delegado de Techint que hace un rato hablaba en la radio con Alejandro Berkovich y decía algo bastante parecido y resumía, incluso mejor que yo, esto último que estaba queriendo decir. Y lo que le pedimos a la clase dirigencial es que se deje de joder con divisiones y pelea por puesto cuando la gente se está quedando en la calle a la buena de Dios. Entonces lo que planteamos es unidad y que esa unidad sea para luchar y luchar contra todo este tipo de política. Entonces, con solidaridad recibimos de todos lados. Y es más, en esta charla que yo decía que tuvimos con los compañeros hace un rato, se hizo presente el secretario general a nivel nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, participó con nosotros, planteó posiciones y escuchó a todos los compañeros, y creo que ese es el camino. José, como vos dijiste en la presentación, nosotros, particularmente este cuerpo delegado y comisión interna, son delegados de los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros no respondemos ni a este gobierno ni a esta patronal. Bueno, pero el mensaje que dabas recién es un mensaje a la oposición, al peronismo, básicamente. Vos lo que le estás diciendo es déjense de joder porque nos pasan por arriba, ¿no? ¿Te entendí mal? Mirá, no solamente al peronismo, a todo aquel grupo político, organización sindical, al frente de izquierda, todo, unidad máxima y absoluta para enfrentar esto, porque esto es dejar a la clase trabajadora en la calle, que se muera de hambre. Eso es lo que yo le pido a todos y lógicamente que se lo pido al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se ponga al tanto de lo que está pasando acá y que el ministerio actúe en consecuencia, que ya lo ha hecho en otras oportunidades.